y buenas noches a todos los participantes. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar la reunión de hoy. Sí, bien. Entonces vamos a ver esto de qué es el libro azul y el libro rojo. ¿Bien? Anteriormente, publicábamos las normas NIF emitidas, también conocidas como el libro rojo, y las normas NIF ilustradas, también conocidas como el libro verde. Ahora, la Fundación IFRS cuenta con dos publicaciones principales. Este video le ayudará a elegir el libro que mejor se adapta a sus necesidades. Empecemos con las normas NIF ilustradas emitidas. Contiene las últimas versiones de todas las normas NIF emitidas hasta el 1 de enero del año de publicación del libro. Esta edición incluye aquellas normas que entrarán en vigor más adelante, pero no aquellas normas que han sido derogadas o sustituidas. Esta edición también contiene características adicionales, tales como amplias referencias cruzadas y decisiones de agenda. Ahora hablemos de las normas NIF ilustradas requeridas. También se conocen el libro azul. Contiene todas las normas NIF requeridas para periodos contables que comienzan el 1 de enero del año en el que se ha publicado el libro. No contiene las normas ni modificaciones a normas que tienen una fecha de aplicación futura. Esta edición también incluye características adicionales exclusivas, tales como amplias referencias cruzadas y decisiones de agenda. Las normas NIF ilustradas requeridas es la versión más útil para aquellos que necesitan las normas que son requeridas cuando preparan sus estados financieros. Las normas NIF ilustradas emitidas son útiles para planificar y para aquellos que necesitan entender tanto los requerimientos actuales como futuros. Las dos ediciones incluyen recomendaciones adicionales del personal experto de la Fundación IFRS para ayudarle a aplicar y entender las normas NIF. También publicamos estos libros y otras dos publicaciones principales en inglés cada año. Si desea más información, vea nuestro video sobre las publicaciones en inglés. Bueno, entonces, como podrán ver, las normas NIF de digamos, las normas NIF de contabilidad se publican en dos formatos, en el formato de lo que se conoce como el libro azul, que es donde están las normas emitidas, pero no hay ningún rastro de aquella que ya se aprobó y va a tener vigencia hacia futuro, o sea, son las que tienen vigencia a una fecha dada. Y en el libro rojo ocurre al revés. Está siempre la norma más nueva, pero aquella norma que el IASBI emite, aunque todavía no tenga vigencia obligatoria, si va a reemplazar alguna, la que va a ser reemplazada ya no está en el libro rojo. Por poner un ejemplo concreto, nosotros hoy todavía estamos aplicando de forma obligatoria la NIF 4 para contabilizar contratos de seguro. Por lo tanto, en el libro azul de este año todavía está la NIF 4. Pero a partir del año próximo, la norma obligatoria para contabilizar contratos de seguros va a ser la NIF 17. Con lo cual, en el libro azul está la NIF 4, pero no está la NIF 17. En el libro rojo está solo la NIF 17 y ya no está la NIF 4. En el libro azul del año próximo va a dejar de estar la NIF 4 porque la norma vigente ya va a ser la NIF 17. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si no sabemos esa particularidad, podría ser que consultemos un texto que contiene una norma aprobada por el IASBI, pero no es la que todavía debo aplicar. Y lo peor de todo, que consulte el libro donde la que hoy tengo que aplicar ya no está porque fue reemplazada por la que voy a tener que aplicar dentro de 2 o 3 años. ¿Mm? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, parecería que no.
Entonces, dado que no existe un único texto que una entidad vaya a aplicar al elaborar sus políticas contables, uno debería tener un suficiente grado de actualización en lo que está emitido, lo que es vigente, lo que se puede aplicar anticipadamente, para poder seleccionar con un mayor número de opciones posibles las políticas contables que luego la entidad va a aplicar. Entonces, uno, como dice acá Marcelo, finalmente los libros deberían considerárselos complementarios, ¿no? Porque en el libro rojo voy a tener aquello que deberé ir viendo, porque hacia futuro me va a tocar aplicarlo, pero también a lo mejor algo que podría aplicar de forma anticipada y que si no lo reviso, no sé que lo tengo disponible para aplicarlo. Entonces, es algo importante a tener en cuenta. Actualmente así ha quedado la composición de la fundación. Nosotros siempre nos vamos a referir a los temas del IASB. Entonces, ya con este contexto general, sí podemos empezar a hablar del marco conceptual, porque ya el marco conceptual tiene algo para que digamos desde su título. El marco conceptual no es un marco conceptual para los estados financieros, sino que es un marco conceptual para la información financiera. Un marco conceptual para la información financiera. Vamos a ver ahora la distinción entre información financiera y estados financieros, pero no es que se usa la expresión información financiera porque queda más bonito, no, es porque evidentemente información financiera y estados financieros no son la misma cosa. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre información financiera y estados financieros. El marco conceptual que vamos a revisar es el marco conceptual que fue aprobado por el IASB en marzo de 2018 y que tiene vigencia desde los ejercicios que iniciaron a partir del 1 de enero del 2020. El marco conceptual se propone, por un lado, cooperar con el IASB para que pueda desarrollar normas que sean consistentes entre sí. Por otro lado, ayudar a que quienes tienen a su cargo la preparación de la información financiera puedan desarrollar y seleccionar políticas contables apropiadas, congruentes, y además para quienes usan la información, para quienes pudieran estar interesados en comprender la información de las empresas, para tener un contexto del objetivo de la información financiera y de los conceptos en los que se asienta la información financiera. También tenemos que comprender qué lugar ocupa el marco conceptual dentro de las normas NIF. El marco conceptual no es una norma NIF, aunque a veces tengamos que utilizarlo como referencia para poder aplicarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que como no es una norma NIF, si alguna norma específica tuviera un requerimiento que entra en contradicción con lo que establece el marco conceptual, no puedo decir voy a dejar de aplicar la norma particular porque entra en conflicto con el marco conceptual. La norma particular tiene prevalencia sobre el marco conceptual. Entonces veamos un ejemplo concreto donde se podría plantear este asunto, ¿no? Una empresa recibe un subsidio del gobierno y de acuerdo con la NIC 20, si el subsidio no se relaciona con un activo,
lo tiene la contrapartida del dinero que recibe la empresa, ¿sí? Te evita banco, y la contrapartida es un ingreso diferido que lo tiene que ir llevando a resultados en el periodo en el cual incurren los costos que el gobierno me está subvencionando, ¿sí? Entonces, supongamos que me quiere ayudar a cubrir costos de operación para mis próximos 3 años, tendría que tomar ese valor y llevarlo al ingreso en 3 años, ¿sí? Convertirlo en ingreso en 3 años. Pero la parte que todavía no lleve a resultados va a ser un ingreso diferido y lo voy a presentar ¿dónde? Dentro del estado de situación, al ingreso diferido. ¿En qué sección va a estar? ¿En el activo, en el pasivo, en el patrimonio? En el pasivo, correcto. Ahora, para que algo esté en el pasivo, uno debería tender a pensar que tiene que cumplir la definición de pasivo, con lo cual debería existir una obligación por parte de la empresa de hacer algo, ¿sí? O de entregar algo. Cuando son obligaciones de hacer, si es una obligación de llevar a cabo una actividad, no de hacer algo para alguien que me pagó para que le haga eso, ¿sí? Si no hacerlo no tiene consecuencias que suponga una salida de recursos, no me cree una obligación, ¿sí? Supongamos que el gobierno me dice, mira, perfecto, yo te voy a dar un subsidio para ayudarte a soportar tus costos operativos de los próximos 3 años. Pero la condición es que durante esos 3 años vos no despidas a nadie. Y que si alguien renuncia, vos tomes una persona para mantener por lo menos una determinada cantidad de gente empleada. ¿Mm? Supongamos que esa fuera la condición que me pone el gobierno. Ahora, cuando yo me fijo qué ocurre si no cumplo con la condición, la respuesta es nada. Entonces, supongamos que tengo una empresa, recibo el subsidio y después de recibirlo, a los 6 meses despido 2 personas. ¿Cuál es la consecuencia práctica para la empresa? La empresa tiene que entregar algún recurso económico por haber incumplido con las condiciones de la subvención. En el caso que acabo de decir, no, porque no hay una penalidad prevista en la subvención, en las condiciones de la subvención. Por lo tanto, la empresa no tiene una obligación, no tiene un pasivo, pero yo voy al balance y tiene un pasivo, que es el ingreso diferido. Entonces yo podría decir, no voy a aplicar la NIC 20 porque me hace aparecer en el balance un pasivo que no cumple la definición de pasivo. ¿Podría hacerlo? No. ¿Por qué? Porque el propio marco conceptual me va a decir que no puedo aplicar el marco conceptual para contradecir lo que dice una norma particular. Hay un único caso donde eso podría ocurrir, pero probablemente cuando vean normas de presentación contable lo van a profundizar un poco más. Pero el criterio general es, no puedo utilizar como coartada al marco conceptual para dejar de cumplir las normas que me toca cumplir. ¿Mm? El marco conceptual se desarrolla en 8 capítulos. Los capítulos 1 y 2 se refieren a cualquier tipo de información financiera con propósito general y los capítulos 3 al 8 se refieren de manera exclusiva a los estados financieros con propósito general. ¿Mm? Con lo cual ya podríamos empezar a vislumbrar algo, ¿no? Que se vuelve a insistir en la diferencia de que no es lo mismo información financiera con propósito general que estados financieros con propósito general. Ahora vamos a ver cuál es esa diferencia. Pero empecemos por la información financiera con propósito general.
En el capítulo 1 se va a describir cuál es el objetivo de esa información. Va a decir que el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, que tiene que ser útil para que inversores, prestamistas y otros acreedores, ya sean los actuales o los potenciales, tomen decisiones sobre suministrarle recursos a esa entidad. Ese es el objetivo de la información financiera. ¿Mm? Teniendo claro ese objetivo, es que vamos a poder comprender cada una de las NIF. ¿Por qué? Porque sobre ese objetivo descansa todo el peso de la consistencia de las NIF. ¿Mm? Del objetivo de la información financiera se van a deducir los conceptos que vamos a encontrar en el marco conceptual. Cada NIF particular va a tener uno o más principios generales que van a tener que tener conexión con los conceptos que están en el marco. Y luego podrían haber reglas que profundicen esos principios o que los contradigan en las normas particulares. Con lo cual diríamos que objetivo y conceptos están a nivel del marco conceptual, principios y reglas están a nivel de normas particulares. Pero el tema es que cada principio tiene un vínculo directo con algún concepto dentro del marco conceptual. Entonces, podríamos pensarlo del siguiente modo, ¿no? El objetivo de la información financiera es que los inversores tengan información que les sirva para tomar una decisión acerca de, entre otras cosas, invertir. ¿Mm? Entonces, uno podría decir, si la entidad que emite los estados financieros controla un grupo, ¿qué le sirve más al inversor? ¿La información consolidada o la información de la entidad independiente? Entonces, ahí uno va a encontrar que en el capítulo 3 se habla del concepto de entidad que informa y va a decir que generalmente la información que resulta más útil cuando una entidad controla a otra o a otras es la consolidada. ¿Mm? Entonces, a partir de ese objetivo, construye un concepto que es el concepto de entidad que informa. El concepto de entidad que informa es el concepto que da base a la NIF 10 para concluir que una entidad que es controladora de otras deba presentar estados financieros consolidados. Entonces ven cómo hay una cadena de relación. Entonces podría decir que presentar estados financieros consolidados se conecta con un concepto y por relación transitiva da cumplimiento al objetivo de la información financiera de propósito general. ¿Mm? Entonces, siempre que uno lee una NIF de forma privada, de forma particular, dice uno, bueno, tengo necesidad de formarme en tal o cual cosa y se sienta y se pone a leer una NIF, mi sugerencia es, primero, identifiquen los principios dentro de esa norma, ¿m? Y traten de ver con qué conceptos del marco conceptual están conectados, porque eso les va a permitir comprender mejor el alcance y lo que busca la norma. Si no, voy a recitar un montón de párrafos sin ver el todo, sin ver cómo eso se conecta con el concepto que a su vez tiene raíz en el objetivo. ¿Mm? Y entonces ahí voy a poder visualizar de una manera más correcta la manera en la que se debe comprender la norma particular. Entonces, esa metodología de análisis de una NIF en particular, de enseñanza o de autoaprendizaje de cualquier NIF, se conoce como enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en el marco conceptual. Y está comprobado que
genera muchos beneficios a quienes lo llevan a la práctica. Les ayuda mucho a fijar lo que las normas dicen, esa manera de encarar la lectura de las normas particulares. ¿Bien? Nosotros dijimos que la información financiera con propósito general tiene un objetivo, pero que no son los estados financieros. Entonces, ¿cómo conecta el tema de estados financieros con información financiera? Bueno, que los estados financieros forman parte de la información financiera, pero no son la información financiera. La información financiera es todo el conjunto de la información que la entidad prepara para que los inversores, prestamistas y acreedores tomen decisiones sobre asignación de recursos. ¿Los inversores toman decisiones en función a los estados financieros de las empresas? Sí. ¿Toman decisiones solo en función a los estados financieros de las empresas? No. Por lo tanto, la información financiera abarca otros tipos de información que no son los estados financieros, como puede ser la información sobre sostenibilidad de interés para inversores, la memoria de los de los directores, etc. Entonces, todo lo que se diga sobre la información financiera aplica a los estados financieros, pero aquello que se diga sobre los estados financieros no necesariamente aplica a otros tipos de información financiera. O sea, este objetivo que yo les estoy planteando acá y que está en el párrafo 1.2 del marco conceptual, es un objetivo que es común a cualquier forma de información financiera que nos encontremos, incluyendo a los estados financieros. Pero luego vamos a ver, unas slides más adelante, que los estados financieros, además de tener que dar cumplimiento a este objetivo general, tienen que dar cumplimiento a un objetivo que le es propio solo a los estados financieros y que no le es propio a la información sobre sostenibilidad. Pero ese objetivo del párrafo 1.2 es objetivo tanto para los estados financieros como para la información sobre sostenibilidad de interés para inversores. Entonces, se comprende, ¿no? Lo que yo digo sobre la información financiera, lo digo para los estados financieros, pero lo que es propio de los estados financieros no aplica para otras informaciones financieras distintas de los estados financieros. Suena medio trabalengua, pero es diferenciar qué está dentro de qué, ¿sí? Si yo dijera, hay unos zapatos, dentro de una caja, hay unos zapatos y una pelota de tenis, ¿sí? La caja sería la información financiera. Los zapatos están en la caja, forman parte de la caja, pero no son la caja. La pelota de tenis está en la caja, forma parte de la caja, pero no es la caja. ¿Sí? Ahora, yo no puedo trasladar la caja estando eso adentro sin trasladar también los zapatos y la pelota de tenis. Obviamente ustedes me dirán, sí, si lo saca, pero digo, estando adentro. ¿Sí? Entonces, la caja es información financiera de propósito general, que abarca distintos informes, distintos tipos de información. Y los estados financieros son una manera concreta de información distinta a los reportes de sostenibilidad de interés para inversores. Cuando nosotros decimos que la información financiera con propósito general tiene un objetivo concreto, decimos que ese objetivo es con relación a unos usuarios principales. Si decimos que la información financiera con propósito general está dirigida
a las necesidades de inversores, de prestamistas y de otros acreedores. ¿Mm? Ahora, ¿eso quiere decir que todas las empresas que aplican NIF tienen esos usuarios? No. Quiere decir que cuando el IASBI desarrolla una NIF, tiene que buscar cubrir las necesidades de esos usuarios. Ahora, ¿podría ser que una empresa esté obligada a aplicar NIF y no tenga esos usuarios? Sí, tranquilamente. ¿Y qué ocurre en esos casos? ¿Mm? Supongamos, una empresa es una empresa familiar, se financia a partir de el ahorro de la propia familia. Si tienen necesidades de caja, no es que van a tomar préstamos al banco, ni es que emiten un bono en la bolsa, sino que si necesitan financiación, recurren al propio ahorro de los miembros de la familia que participan del negocio, pero resulta que esa compañía es una sociedad anónima y en el país donde está localizada le obligan a preparar sus estados financieros de acuerdo con NIF. Esa empresa, por la regulación vigente, va a tener que aplicar unas normas diseñadas para cubrir las necesidades de información de los que están fuera de la empresa y le entregan dinero. Ahora, ¿esa empresa tiene a alguien, con lo que les acabo de decir, que esté fuera de la empresa y que le entregue dinero? Claro, pero vamos por parte, Marcelo, es correcto. El cliente no me da dinero. El cliente me paga un bien o un servicio. El proveedor me puede dar dinero, pero generalmente no es el que me está dando financiación en forma de recurso financiero, sino que me da financiación operativa. ¿Mm? Y por otro lado, el organismo de control no me da dinero, todo lo contrario, pretende sacarme dinero. ¿Mm? Entonces, de hecho, fíjense, si yo le pago a un proveedor, ¿sí? Si yo le pago a un proveedor, el pago a un proveedor, cuando preparo el estado de flujos de efectivo, no es una actividad de financiación, es una actividad operativa. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de las finanzas, los pasivos que no generan intereses, lo que se conoce en términos financieros como recursos espontáneos, ¿sí? Los que financian el giro del negocio, son parte de lo operativo. De hecho, en finanzas se suele utilizar o sea, cuando se analiza el activo total, se lo analiza restando los recursos espontáneos. Porque el recurso espontáneo en realidad lo que reduce es la necesidad de financiación, es el propio giro del negocio financiando al giro del negocio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque mi proveedor me da financiación, pero yo le doy también financiación a mi cliente. Entonces, es la operación financiándose entre sí. Es como una especie de acuerdo no firmado entre nadie para que toda la economía siga funcionando. Distinto es cuando usted tiene un ahorro, lo deposita en un banco y después otro necesita dinero, va al banco, lo pide prestado y el banco le cobra un interés. Porque ahí no es que usted está financiando al que necesitaba el dinero, sino que usted puso el dinero en el banco y el banco se da vuelta y genera negocios con su dinero. ¿Mm? Entonces, cuando uno dice prestamistas y otros acreedores, podrían ser los proveedores, pero no el proveedor recurrente que financia el giro de la operación de manera habitual. Podría ser un proveedor esporádico, supónganse. Una empresa necesita cambiar una maquinaria estratégica para su operación y
tiene que importarla. Entonces, la empresa que fabrica esa máquina que está en el exterior le va a pedir a la empresa que está en el Ecuador cierta información para poder evaluar si le va primero a ponerse a fabricar la máquina, porque obviamente si estoy comprando una máquina no es que las que las vende las tiene en stock, sino que a medida que se las piden las va fabricando. Entonces, si la empresa se va a poner a elaborar, fabricar una máquina, que la fabricación implica una movilidad de recursos, va a querer evaluar que realmente aquel que le está pidiendo la máquina tiene capacidad para pagársela. Imagínense que después hago toda la máquina y resulta que a mitad de camino me dice, no tengo dinero, ¿sabes? Me está yendo mal la cosa. Por más de que el contrato pueda prever algún tipo de penalidad, seguramente nunca va a terminar de resarcir todo el problema y todo el tiempo que le hizo perder a la empresa del exterior que estaba fabricando la máquina. Por eso generalmente en ese tipo de operaciones sí el acreedor va a decidir venderme la máquina a crédito o a plazo a partir de un análisis de mis estados financieros, pidiéndome avales seguramente, para lo cual también el banco donde yo tenga que ir a contratar el aval me va a evaluar crediticiamente y me va a pedir también los estados financieros, ¿sí? Pero el proveedor que todo el tiempo me da materia prima, no me da la materia prima porque me dice, cada vez que yo le mando una orden de compra, antes de venderte, mandame los estados financieros que me va a tomar 15 días para analizarlo y veo si te vendo. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, cuando el acreedor funciona como un acreedor financiero, es parte de los usuarios principales. Ahora, cuando el acreedor es un proveedor de materias primas regular, es un acreedor operativo. ¿Mm? Bien. Entonces, primera cuestión que tenemos que tener claro, ¿para quién escribe las normas el IASBI? El IASBI lo escribe para los inversores, para los prestamistas y para otros acreedores de carácter financiero. ¿Mm? Esos usuarios para los que el IASBI diseña las NIF, ¿mm? ¿Qué tipo de decisiones toman? Decisiones que consisten en comprar, vender o mantener acciones o bonos que esas entidades emiten, darles préstamos o dejar de darles préstamos u otras formas de crédito, como por ejemplo venderte a plazo una determinada maquinaria, y también ejercer el derecho de votar. ¿Mm? Estas decisiones dependen básicamente de las expectativas que los usuarios puedan realizarse sobre el futuro de la entidad. Si yo a partir de los estados financieros, de la información financiera en general, no puedo inferir el futuro, esos estados financieros o esa información financiera no está siendo funcional a lo que necesita el inversor. Porque el inversor no compra acciones porque ayer la empresa publicó los estados financieros y muestra que ganó mucho, sino que compra acciones porque a partir de los estados financieros puede llegar a la conclusión de que la empresa tiene potencial para seguir creciendo. ¿Mm? Nadie le presta dinero a una empresa porque la empresa me muestra que el indicador
de solvencia da más de tantos puntos o lo que fuera, sino porque hago un análisis de flujos de caja y veo que la empresa está en condiciones de devolver el dinero y los intereses si yo hoy le presto. Porque ¿de qué me sirve leer los estados financieros de una compañía que me muestra un buen indicador de solvencia si resulta que en la nota a los estados financieros me aclara que existen incertidumbres sobre su capacidad para seguir continuando en el futuro? No que no va a seguir, que hay incertidumbre. Entonces, a lo mejor, por más que la empresa muestre una buena rentabilidad o una buena solvencia, esa nota me desalienta a prestar. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Y porque esa nota, como pone un manto de dudas sobre cómo va a seguir el futuro de la compañía, el usuario principal, ¿no? El inversor, el prestamista, quien fuera, pone en pausa su decisión. ¿Mm? ¿Se comprende? Entonces, toda la información financiera se suele decir que es forward looking, es decir, está pensada para ayudarme a estimar el futuro. Obviamente no ver el futuro, no es una cuestión de bola de cristal, porque acá nadie tiene una bola de cristal y puede decir mañana va a pasar esto. ¿Mm? Pero por lo menos a partir de la información financiera, junto con otra información, uno puede, digamos, armar, por así decirlo, algún tipo de análisis y llegar a la conclusión de cuánto es, por ejemplo, que debería valer una acción, y en función de eso darse cuenta que le corresponde comprar esa acción porque está barata. O al revés, la tiene que vender ahora porque de acuerdo con su evaluación, la acción que tiene está cara, o sea, mejor dicho, vale menos y entonces hoy en el mercado está cara, entonces mejor la vendo ahora antes que baje. ¿Mm? Para ese tipo de decisiones es que se utiliza la información financiera. Y para poder tomar ese tipo de decisiones, la información financiera tiene que cumplir con ciertas características que están tratadas en el capítulo 2 de los estados del marco conceptual. Ahí se va a decir que si las características cualitativas fundamentales para que la información sea útil no se verifican, la información financiera no va a poder ser útil. Y esas características son, por un lado, la relevancia y por otro lado, la representación fiel. ¿Qué quiere decir relevante? Relevante quiere decir que la información influye sobre la decisión de los usuarios tipos. ¿Mm? El usuario tipo va a querer confirmar el pasado y estimar el futuro. Por lo tanto, ¿qué es lo que le va a pedir a la información? ¿Cuándo la información va a influir en su marco decisorio? Cuando tenga valor predictivo, confirmatorio o ambos. Hay cierta información que tiene más valor confirmatorio que predictivo, hay otra información que tiene más valor predictivo que confirmatorio y otras que lo tienen de ambos. Por ejemplo, cuando nosotros medimos los ingresos por ventas de una entidad, esa información tiene valor confirmatorio porque me sabe o me permite saber como inversor cuánto vendió la compañía, pero también tiene valor predictivo porque si yo pongo una serie de ventas, puedo ver cuál es la tendencia de las ventas. Y además, si analizo a la industria, puedo ver cómo se espera que sea el crecimiento de la industria y poder estimar cómo van a ser las ventas a futuro. ¿Bien? Ahora, cuando yo aplico la NIC 41 y mido el valor razonable de los activos biológicos, el dato del cambio en el valor razonable en el activo biológico me permite confirmar de una manera mucho más precisa
cuánto fue el rendimiento del periodo. Pero no es un buen predictor del futuro, porque el hecho de que este año yo haya generado $100.000 de ganancia por el cambio en la cotización del trigo, no me dice nada sobre cuánta caja me va a entrar a la compañía el año próximo. Lo que sí me indica es que este año, en función al nivel de inversión mantenida, con ese aumento en el precio del trigo, yo tuve tal nivel de rentabilidad. Por eso no todas las líneas del estado de resultados tienen igual capacidad como predictor. ¿Mm? Después lo vamos a ver con un ejemplo concreto de la vida real. ¿Mm? Y por otro lado, la información tiene que ser una representación fiel. Es decir, si yo quiero representar, digo, este dato es importante para el inversor, tengo que representarlo de forma que ese dato termine estando completo en la información, neutral, no lo tendría que mostrar de una manera tal que esté sesgado para un lado o para el otro, no debería tener error, y obviamente esto de que la información sea neutral parte del principio de que el emisor, el preparador de la información, ejerza cierto grado de prudencia. ¿Mm? Y luego hay ciertas características cualitativas de mejora que no hacen por sí misma a que la información sea útil, pero obviamente mejoran la utilidad, que son estas 4. Si la información es relevante y es una representación fiel, y además es comparable, más útil todavía. Y además es oportuna, todavía más útil. Y además verificable, todavía más útil. Y además comprensible, tiene todo lo que le puedo pedir una información. Ahora, si es relevante y una representación fiel, y solo es comparable, pero todo lo demás no se verifica, no es que no es útil, sino que no es todo lo útil que podría haber sido. Ahora, las dos de arriba tienen que darse las dos, relevancia y representación fiel. Si alguna de esas dos no existe, termina la historia, no es información útil. ¿Mm? Al momento de establecer un requerimiento, el IASB va a considerar la restricción que tiene el costo a la hora de preparar la información. ¿Mm? Y dijimos que el capítulo 3 refiere a los estados financieros y la entidad que informa. De acá en adelante vamos a empezar a hablar de estados financieros. Antes de hacer el corte, ahí me gustaría cerrar con esta idea y hacemos un corte y luego volvemos y lo seguimos desarrollando. Es muy importante distinguir entre preparar estados financieros y realizar registros contables, ¿sí? Supongamos que hay un fenómeno económico que genera una transformación en los recursos de la entidad o en las obligaciones de la entidad. Ese fenómeno económico, a través del sistema contable, es registrado. Luego esos registros se trasladan a un mayor. De ese mayor generamos un balance de saldos, el cual luego analizamos para depurarlo. Pero de eso no se ocupan las NIF. Para las NIF, en realidad lo importante es cómo se preparan los estados financieros, y en realidad los saldos contables son materia prima para las NIF. Las NIF establecen reglas para resolver 4 operaciones concretas: operación de reconocimiento, operación de baja, operación de medición y operación de presentación y notas. Y recién cuando aplico eso, genero como output estados financieros. Esto sería, para llevarlo a otro esquema, supongamos una empresa que es agroindustrial. Tiene una fase agro y una fase industrial. Por ejemplo, una empresa que en la fase agro planta trigo, cuida su crecimiento y lo cosecha, y ese es el output del proceso agrícola. Pero luego el trigo que cosecha
ingresa como materia prima en una fase industrial, pasa por diversos procesos y luego la empresa fabrica harina. ¿Mm? Entonces, para fabricar harina, ¿fue necesario generar trigo? O sea, llegar desde la semilla hasta el trigo cosechado. Sí, no hay duda, porque necesito la materia prima. Pero si yo digo, descríbame el proceso para producir harina, me va a decir, y bueno, are la tierra, compre un buen fertilizante. No, no, porque el proceso de producir harina empieza con el trigo cosechado. Eso sería, descríbame el proceso de producción de trigo. Bueno, acá es lo mismo. Las NIF no se meten con las cuentas contables ni con los registros contables, porque eso es materia prima para las NIF. Las NIF empiezan donde termina el balance de comprobación de saldos. El tema es que algunas de estas operaciones, cuando se incorporan los ajustes que resultan de su aplicación, esos ajustes también se generan o generan registros en la propia materia prima. Es como decir, si yo tomo el grano de trigo que entra al proceso y lo muelo, ¿sobre qué estoy moliendo? Sobre el grano de trigo. Pero no puedo decir que porque estoy moliendo el grano de trigo, estoy preparando trigo. No, estoy preparando harina. Entonces, por el hecho de que yo tome el balance de saldos y meta otros asientos, no puedo decir que preparar estados financieros es hacer asientos, sino que es poner los asientos que tienen que ver con alguna de estas operaciones. De hecho, la operación de presentación y notas es todo un capítulo de las operaciones de preparación de estados financieros, pero que no requiere de asientos contables. Obviamente, si yo tengo que medir un elemento del activo, del pasivo, el dato que me viene dado, voy a tener que modificarlo mediante un registro. Pero de vuelta, porque yo modifico el dato a través de un registro, no quiere decir que preparar estados financieros es registrar. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Es decir, ninguna norma NIF va a hacer referencia a registros. A lo sumo pueden poner registros a modo de ejemplo, pero las normas NIF se ocupan de cómo preparar estados financieros, no de cómo realizar registros contables. De hecho, una entidad podría tener registros contables porque quiere tener información de gestión, al solo ejemplo de contar con datos para la gestión del día a día, pero no estar exigida por ninguna norma de preparar estados financieros. De hecho, la contabilidad es mucho más antigua que los estados financieros. Cuando se crea la partida doble, no se crea para que un empresario pueda preparar estados financieros, se crea para que un comerciante pueda organizar la información que le permita tener el control de su hacienda. Es decir, se crea con un propósito de contabilidad interna, no de contabilidad externa. Después, cuando empiezan a desarrollarse los mercados de capital durante el siglo XVIII, el siglo XIX, de a poco, en diferentes países, principalmente con mucha fuerza dentro del Reino Unido, empezaron a publicarse informes contables para que gente que estaba fuera de las compañías puedan tomar decisiones de qué hacían cuando una empresa en la Bolsa de Londres sacaba una nueva acción, si le convenía comprar o no, o cosas por el estilo. Pero recién podríamos decir que hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, aparece como herramienta, como tecnología, los estados financieros. Pero la partida doble es mucho anterior y la contabilidad es mucho anterior que la partida doble. Dijimos que a partir del capítulo 3, el marco conceptual ya describe cuestiones que son propias de los estados financieros. Por eso el objetivo del párrafo 3.2 es un objetivo que tiene que leerse conjuntamente con el objetivo del párrafo 1.2 para comprender el objetivo de los estados financieros. El del 1.2 es porque es el objetivo de toda información financiera con propósito general,
y los estados financieros, por ser una forma concreta de información financiera con propósito general, le cabe las generales de la ley. Y porque es específico de los estados financieros. Y va a decir que el objetivo específico de los estados financieros consiste en proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa, que es útil a los usuarios de esos estados financieros para evaluar, por un lado, las perspectivas de entradas de efectivo netas futuras a la entidad, y por otro, la administración de quienes gestionan los recursos. Fíjense que en esta definición no se menciona como usuarios a los inversores, prestamistas, etc. Pero si nosotros dijimos que todo lo que se diga sobre la información financiera aplica también a los estados financieros, quiere decir que cuando acá dice usuarios de los estados financieros, son los inversores que usan los estados financieros, los prestamistas que usan los estados financieros, los acreedores que usan los estados financieros. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿cómo los estados financieros podrían ayudarme a evaluar las perspectivas de entrada de efectivo futuras a la entidad que informa? ¿O por qué podría estar interesado un inversor en conocer las entradas de efectivo futuras netas a la entidad que informa de una empresa? ¿A alguien se le ocurre? A partir de el valor o ese flujo de caja, ¿qué es lo que podemos estimar? En realidad lo que puedo estimar es el valor de la empresa. Yo, a partir de una perspectiva de los beneficios que la empresa es capaz de generar, puedo estimar cuánto vale hoy la empresa. Y para eso me gustaría mostrarles un ejemplo que, les aclaro, no se los puedo pasar, pero sí se los puedo mostrar, de cómo los estados financieros se emplean para ese fin que les estaba comentando, ¿no? Justamente hacer prospectiva para, por ejemplo, determinar el precio estimado de una acción. ¿Mm? Todos están viendo una hoja que dice evaluación de la empresa Bioceres Crop Solutions. ¿Sí? Bueno, esta es una hoja que hemos utilizado para determinar el precio de la acción de una compañía que cotiza. Es un caso real. Fíjense, aquí lo que hemos hecho fue, esta empresa aplica NIF, lo que hicimos fue incorporar la información de los últimos 3 años por segmento de operación, con lo cual ahí uno puede ver bueno, acá están en realidad los government grants son los subsidios de la compañía. Hemos podido determinar acá a nivel de segmentos los ingresos, los costos de las ventas. Esta evaluación fue para determinar cuánto valía la empresa al 30 de junio. Entonces, acá hemos reprocesado la información en función de las notas para poder calcular el EBITDA antes de los efectos de la NIC 28 y de la NIC 41, porque, como les decía, ni el resultado por medición a BPP es un predictor de flujos de caja, ni los resultados por medición a valor razonable son predictores de flujos de caja. Entonces lo pongo acá en la sección de los resultados que tengo que ver si son predictores o no lo son. Acá tengo después los resultados operativos, el impuesto a las ganancias, en función de una serie de información, que no viene al caso ahora cómo la calculo. Proyecto las ventas para los próximos 5 años, para cada uno de los segmentos de operación. Esto surge de información del mercado, ¿no? Todos estos factores de por qué va a crecer
al 31, etcétera. Bueno, son todos datos de mercado. Los costos terminan siendo una función de lo vendido. Bueno, así termino proyectando el resultado operativo después de impuestos, porque fíjense que no proyecto costos de operativo, perdón, no proyecto intereses, no proyecto resultados por mediciones ABPP, no proyecto resultados por cambios en valor razonable, etc. Luego lo que hago acá es, a partir de la información del balance, estimar lo que va a ser el net working capital, o sea, los activos y pasivos operativos. De ahí la importancia de que pueda clasificar correctamente entre corriente y no corriente, porque eso me permite estimar el net working capital actual, y también en función de eso determinar los días de el working capital, y en función de cómo va a evolucionar los días de working capital, ver cómo va a ser el working capital a futuro, y acá ver cómo va a ser la variación del working capital que va a afectar al flujo de cajas. Luego, a su vez, tengo que ver cuáles van a ser las necesidades de inversión en activo fijo en función a los proyectos de crecimiento que tenga la compañía. Esto es cómo fue evolucionando todo lo que aparece acá siempre es dato de los estados financieros. Entonces acá tengo cómo va a ser el programa de inversiones en activo fijo. Esto está en miles de dólares. Esto sería 2.695.000 dólares. ¿Sí? Acá tengo el cálculo estimado de las depreciaciones a futuro. Entonces ahora puedo ver que con esta información los estados financieros, si los proyecto, cuadran, ¿sí? Que terminan cuadrando. Luego calculo acá el costo promedio ponderado de capital de la compañía. Y con toda esta información me voy a esta hoja, determino el resultado operativo después de impuestos, hago ajustes parecidos a los que haría en el estado de flujos de efectivo, pongo las variaciones en el net working capital, pongo o resto las inversiones en CAPEX que va a haber que hacer en función de los planes de operaciones que tiene la compañía, determino el free cash flow de la empresa, determino lo que se conoce como valor terminal o perpetuidad, que es el último importe. Lo que hago acá es determinar el free cash flow total. Acá la perpetuidad está incrementada por el crecimiento esperado, que es el 3%, el crecimiento a largo plazo. Entonces así determino finalmente todos los flujos de caja futuros, y llego a la conclusión que el negocio, independientemente de cómo se lo financia, el negocio, la operación, si yo digo te vendo solamente la operación y no te vendo los activos no operativos, no te vendo la deuda, te vendo solamente el negocio, tiene un valor de mercado, de acuerdo con todas las hipótesis que consideré para el cálculo, de 1.322 millones de dólares. Ese es el valor de la operación, que eso representa casi 30 veces su EBITDA, que este dato es importante para tomarlo con otros competidores del mercado y poder determinar si respecto de los competidores, acá por ejemplo, ¿no? Cuando mapeo, fíjense, este mismo ratio en promedio para la competencia me termina dando 11.6. En el caso de esta compañía, que tiene un valor su operación tiene un valor de mercado mucho más alto que el promedio de las empresas con las que directamente compite, tiene un múltiplo de EBITDA de casi 30 veces, o sea, lo que vale la empresa es casi 30 veces su EBITDA, cuando en promedio sus competidores son el 12 más o menos. Y si a esto después le agrego los activos no operativos y le resto la deuda financiera, y en este caso, como son estados financieros de un grupo económico, los intereses no controladores, llego a que el valor del patrimonio, o sea, la empresa para el accionista, vale 1.242 millones.
como en total en el mercado la empresa emitió 61 millones, casi 62 millones de acciones. Acá le hago un ajuste, perdón, ese es el valor de la empresa antes de ajuste, le hago un ajuste por prima de control, ¿sí? Porque como voy a evaluar cuánto es el valor de una acción, me da que el valor de la acción a esta fecha era de 16,1, y cuando íbamos a cuánto estaba cotizando la empresa, de acuerdo con Yahoo Finance, a ese momento estaba cotizando en casi $14 la acción. Y a nosotros nos dio que it's a buy, o sea, era una posición compradora. Y por lo tanto, cuando íbamos a revisar todos los prospectos de la compañía, hablaba de unas perspectivas de fuerte crecimiento que para nosotros todo este mapeo lo confirmaba, y entonces en función de eso la recomendación era comprar acciones de esta compañía, porque si bien cotizaban a 14, tenía una perspectiva de crecimiento con la información que contábamos esa fecha de por lo menos pasar de 14 hasta 16 con un margen de error. Hoy en día la acción está cotizando más o menos en este precio un año después, pero las perspectivas actualizadas para el año próximo en realidad dan que va a cotizar a 25 la acción. Bueno, cuando uno habla de que la información tiene que tener valor confirmatorio y valor predictivo, tiene que ver con eso, porque fíjense que yo cuando voy al estado de resultados, no todas las líneas las proyecto, pero todas las utilizo para medir el resultado del año, en la medida que me ayudan a determinar de una mejor forma la rentabilidad. Pero los estados financieros básicamente deberían permitirme hacer este tipo de evaluaciones. Por lo menos en la cabeza del IASB está que aquel que usa los estados financieros los usa para hacer esto. No los usa para otros fines que no sea esto. ¿Sí? Entonces, ven que esto no es una cuestión conceptual o teórica. Uno puede tomar la información y llegar a conclusiones y además validarlas con mercado. Y ver cómo a partir del mercado, obviamente, si yo hubiese hecho todo este análisis y me daba que la acción tenía un precio de mercado de $1, y cuando iba a ver cuánto estaba cotizando me daba 14, y yo hubiera dicho, antes de decir que no había que comprar porque estaba muy cara, me hubiera preocupado porque hubiera dicho, no puede ser que nadie en el mercado esté descontando dentro de las operaciones de compra y venta toda la información para que haya un delta tan grande, ¿no? Desde 14 que cotiza a 1. Pero si yo veo que la acción cotiza 14 y a mí la proyección me da 16,1, quiere decir que hay un margen de razonabilidad. Ahora, puede ser que después yo diga comprar y la acción en lugar de ir de 14 a 16,1 vaya de 14 a 13,50, y sí, porque cualquiera de las hipótesis que consideré para las proyecciones podrían no terminar verificándose en el futuro. Pero obviamente que uno siempre, la recomendación es, dada esta lista de hipótesis, la recomendación es que compre. ¿Se comprende? Entonces, lo que acabamos de ver es básicamente con un ejemplo concreto de qué se trata esta historia de que los estados financieros tienen que permitirme realizar evaluaciones de entradas netas de efectivo, ¿sí? Me está queriendo decir eso que acabamos de ver recién. ¿Alguna consulta sobre eso?
Entonces, dado que nosotros queremos poder mirar para adelante, validar la hipótesis de negocio en marcha es fundamental, porque si se espera que el negocio no siga funcionando en un futuro previsible, de nada me sirve hacer toda una serie de hipótesis sobre el futuro para una empresa que dentro de un año va a dejar de operar. Eso en primer lugar. Segundo, los estados financieros están referidos a un periodo, ¿sí? Un año o un semestre, lo que fuera, con lo cual tengo que tener en cuenta esa cuestión. No refieren a toda la vida desde que nace hasta que muere la compañía. Y además están preparados desde la perspectiva de la entidad que informa. La entidad que informa es aquella a la que se requiere presentar estados financieros o la que elige presentar estados financieros, pero esa entidad puede ser una entidad individual, puede ser un grupo económico o puede ser la controladora de un grupo económico que decide informar solamente aquello que refiere a la controladora. Como también podría ser un conjunto de entidades que se presentan agrupadas, pero no en función de que la que presenta los estados financieros ejerce un control común sobre ellas. Entonces, ¿cuántos estados financieros hay en las NIF? Tantos estados financieros como tipos de entidad que informa podríamos encontrar. Entonces, generalmente se suele hablar de 4 tipos diferentes de entidades a nivel de grupo de normas NIF. Grupos económicos que presentan estados financieros consolidados, controladoras de grupos económicos, que además de ser las que tienen a su cargo la presentación de estados financieros consolidados, podrían optar por presentar estados no consolidados, o en algunos casos podrían exigírseles presentar los estados no consolidados de la controladora. Los estados financieros combinados, que es, por ejemplo, Juan tiene 3 empresas, pero Juan es un señor que no emite estados financieros por ser persona, y entonces quiere presentar la información de las 3 empresas que tiene de forma agregada para con eso ir a un banco a obtener un préstamo. Entonces ahí estamos hablando de un conjunto de entidades que no son un grupo, porque no hay una controladora que esté consolidando, y en ese caso hablamos de estados financieros combinados, y cuando simplemente estamos preparando los estados financieros de la compañía XYZ, la que fuera, que es una entidad individual, que no controla ninguna otra, etcétera, estaremos hablando de estados financieros individuales, ¿sí? O estados financieros a secas. ¿Bien? Entonces, las normas NIF o en el marco conceptual va a hacer esta aclaración. Luego, en el capítulo 4 se van a describir cuáles son los elementos de los estados financieros. Los elementos de la situación financiera son, por un lado, los activos. Un activo va a ser un recurso económico controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Acá es importante tener en cuenta que a veces nosotros tendemos a pensar que los activos son bienes o derechos, pero la realidad es que para las NIF los activos son siempre derechos, nunca son bienes. Usted me va a decir, ¿cómo no van a ser bienes si en realidad yo tengo un cliente donde en los estados financieros tienen contabilizadas maquinarias y las maquinarias son un activo? Pero el tema es que cuando yo contabilizo la maquinaria, no estoy contabilizando al bien físico, estoy contabilizando qué tipo de derecho tiene la entidad que lo conecta con ese bien físico. Por más que después la descripción que utilicen los estados financieros sea maquinarias, en realidad lo que me importa es que la entidad está conectada con ese bien físico a través de un derecho de propiedad. De hecho, eso se ve muy claro con la NIF 16. Hay un mismo bien físico, que es un inmueble, por poner un ejemplo, y quien mantiene el derecho de propiedad reconoce en su estado de situación una propiedad de inversión, y quien lo arrienda reconoce en su estado de situación un activo por derecho de uso.
O sea, hay un mismo activo, pero hay dos agentes económicos que se vinculan con ese mismo bien físico por medio de diferentes derechos, y por lo tanto la naturaleza de los activos que cada uno presenta en su estado de situación es diferente. ¿Por qué? Porque el activo responde al tipo de derecho que vincula a la entidad con los bienes físicos, no al bien físico en sí mismo. ¿Mm? Ese es el criterio de activo que está en las NIF. ¿Mm? Del mismo modo que el pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir recursos económicos como resultado de sucesos pasados. Es decir, el elemento constitutivo del pasivo no es la deuda, es la obligación. ¿Mm? La obligación, ¿qué quiere decir? Un deber o responsabilidad que la entidad no tiene una capacidad práctica para evitar. Si yo tengo una deuda, pero tengo la capacidad práctica para no pagarla, entonces no tengo una obligación y por lo tanto no tengo un pasivo, por más que tenga firmada una deuda. El caso típico es la deuda que una empresa tiene con su propio accionista. Sobre todo cuando es con el accionista que controla. ¿Por qué? Porque pensémoslo del siguiente modo, ¿no? Supongamos que una compañía recibe dinero en forma de préstamo, entre comillas, de su accionista. Pero el único que puede definir que se ejecute el documento para que la empresa le devuelva el dinero es el propio accionista, que es a su vez el que controla la compañía. Si estuviera el control atomizado no hay problema, pero el accionista este tiene el 95% de la participación de la empresa y además le presta dinero. ¿Quién toma las decisiones en términos de control dentro de la empresa? Ese accionista, porque es el que controla. Con lo cual, si el accionista decide no ejecutar esa obligación, ese derecho, la empresa no tiene una obligación. Entonces, dependiendo de otros factores, podríamos llegar a la conclusión que en ese caso el accionista actuó como propietario y no como prestamista. Y si actuó como propietario, la empresa no debería tener registrado un pasivo, debería tener registrado una partida en el patrimonio, correcto, como dice Marcelo. ¿Por qué? Usted me va a decir, pero yo tengo un documento que dice que tengo una deuda, pero un pasivo no es una deuda, es una obligación. ¿Mm? Que son dos cosas diferentes. Yo puedo tener una deuda y carecer de obligación en términos fácticos. ¿Mm? Entonces, uno podría pensar que el pasivo es la representación de una deuda, mientras que para las NIF el pasivo es la representación de una obligación. Bien, si la deuda contiene una obligación, es pasivo. Si la deuda no contiene una obligación, no es pasivo. Y ahí pusimos un típico ejemplo muy de todos los días, de deudas que suelen no incorporar obligaciones y por eso deberían presentarse dentro del patrimonio. ¿Mm? Cuando uno contabiliza activos y pasivos, dado que no está contabilizando un bien físico concreto o una deuda concreta, sino que está contabilizando derechos y obligaciones, tiene que determinar el nivel apropiado de realidad subyacente que al que va a agrupar para aplicar reglas de reconocimiento y de medición. A esa selección, ahí consulta Marcelo, en el caso de préstamos de accionistas, ¿cuándo se puede considerar como un pasivo real? Bueno, se puede llegar a considerar un pasivo real cuando usted revisa el historial de la empresa y ve que en el pasado hubo situaciones similares y la empresa devolvió el dinero,
o cuando en el pasado nunca la empresa recibió financiación por parte del accionista y esta es la primera vez, entonces todavía no tengo un historial que me permita concluir que el accionista está actuando como tal, entonces ante la duda lo contabilizo como pasivo hasta que llega un momento en el cual lo considero que es parte del patrimonio. ¿Mm? Pero cuando uno llega a la conclusión muy rápido de que por más de que hay un documento firmado, no es deuda, sino que es patrimonio. Y cuando uno revisa la empresa y se encuentra con que tiene una cuenta así grande en el pasivo que todos los años se va acumulando y dice, ¿y esto qué es? No, es deuda con el accionista. Y todos los años más dinero, más dinero, más dinero. ¿Y cuándo este señor va a recuperar toda esa plata? Ah, no, en algún momento, no la necesita. Ah, bueno, entonces, está bien, firma un documento porque a lo mejor no quiere aumentar el capital, no quiere realizar una escrituración de acciones, lo que fuera, pero en la práctica no hay evidencia de que ese pasivo se esté cancelando en un futuro previsible y además la misma persona que tiene el derecho es, por otro lado, la persona que puede decidir, o sea, que decide para la operación. Es decir, supongamos que si el accionista decidiera cobrarle a su propia empresa la deuda, la empresa no tiene dinero suficiente y se va a la quiebra. Entonces él mismo estaría destruyendo el valor de su propio negocio. Entonces uno dice, bueno, todo eso me da a pensar que por realidad económica eso no es pasivo, eso es patrimonio. ¿Mm? Sería una evidencia, no es la evidencia. Hay que analizar todos los hechos y circunstancias en cada caso. No hay una evidencia, no hay un solo elemento. No, porque si cobra un interés podría entenderse como que ese interés es equivalente a un dividendo. Supongamos que la empresa recibe un dinero de un accionista de $1.000.000 y el accionista le paga todos los años, la empresa le paga todos los años $10.000 en concepto de interés. Bueno, pero si nunca se avisora la devolución del capital, en realidad el interés que se va pagando se parece más a un dividendo que un interés. Por eso hay toda una norma que analiza esto, que es la NIC 32. ¿Sí? Uh-huh. Por eso digo, no es un tema que hay un único elemento, hay toda una serie de consideraciones que eso se analiza a nivel de, repito, a nivel de la NIC 32. Acá lo importante es brindar un ejemplo para poder entender los conceptos del marco conceptual, ¿no? La aplicación particular de eso, un caso concreto, pues eso ya sería ver la NIC 32 que lo van a ver durante el programa. ¿Mm? Por otro lado, hay muchas normas que tienen como punto de referencia para resolver los temas contables a los contratos, por ejemplo la NIF 15, donde para reconocer los ingresos evaluamos los compromisos que existen en los contratos con clientes, la NIF 16, donde reconocemos derechos y obligaciones procedentes de contratos de arrendamiento, la NIF 17. Entonces el marco conceptual va también a establecer una serie de pautas sobre esta cuestión de tener como punto de referencia para identificar activos o pasivos a los contratos que la entidad mantiene. ¿Mm? Lo cual va a ser algo muy importante a nivel de las entidades, de las normas particulares. El patrimonio, que sería el elemento que nos termina cerrando la situación financiera, en realidad no tiene una definición autónoma, sino que para las NIF el patrimonio es la diferencia de activo menos pasivo. ¿Mm? Por lo tanto, esto en la práctica va a generar algunas dificultades por todo esto que estuvimos recién discutiendo, ¿no? Si algo no es pasivo, entonces necesariamente es patrimonio, y de eso un poco se va a ocupar la NIC 32,
Y eso tiene unas consecuencias muy significativas, por ejemplo, para estimar la tasa de descuento de la compañía, para poder estimar los flujos de caja futuros, etc. Con lo cual, definir si algo es pasivo o es patrimonio no es solamente un problema de cómo es la foto hoy, sino de cómo puedo pensar la película hacia futuro, ¿no? Porque si yo digo que algo no es pasivo porque no se espera que se tenga que pagar, entonces no reduce el valor del enterprise value que calculo a partir de los flujos de la operación. Pero si digo que es pasivo, para llegar del enterprise value al market cap, que es el valor de la empresa, tendría que incluir esa deuda. Obviamente, si no hay perspectiva de que lo pague, no le incluyo y la empresa vale más, porque en realidad se asimila a un patrimonio. Entonces, de esa definición podría cambiar mucho el valor presente de una compañía al momento de querer venderla o no. Imagínense esa empresa que recién poníamos como ejemplo. Si en algún momento el propietario la quiere vender y se asume que la deuda que la empresa tiene con el accionista es ejercitable, el que la va a comprar va a asumir que el precio que va a pagar es mucho menor. Pero si va a pagar mucho menos, en realidad el accionista que se la va a cobrar a sí mismo. Con lo cual, ahí es donde uno termina diciendo, y no tiene mucho sentido sacar el dinero de un bolsillo y ponérmelo en el otro. Luego, cuando refiere a los elementos de el rendimiento, va a hablar de los ingresos y de los gastos, va a decir que los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que no tienen que ver con distribuciones o con aportaciones, y los gastos exactamente igual. Y va a decir en el capítulo 5 que un activo, un pasivo, un elemento de patrimonio, un ingreso, un gasto, debe ser reconocido siempre que tal reconocimiento sea relevante para el inversor y que incremente la representación fiel que se logra por medio de esos estados financieros. ¿Cuándo debería dejar de reconocerse esa partida dentro del balance? Porque reconocimiento es para los 5 elementos: activo, pasivo, patrimonios, ingresos y gastos, ¿sí? Pero baja en cuenta es para activo y pasivo, ¿sí? Baja en cuenta es solamente para cuando la entidad pierde el control sobre el activo reconocido, para un pasivo cuando la entidad se libera de la obligación. Ahora, hay una forma particular de baja en cuenta que tiene que ver con las transferencias asociadas generalmente a activos de carácter financiero, que aunque uno transfiera el activo, no lo da de baja porque sigue asociado al riesgo de crédito. Pero eso también lo van a ver, por más que el marco conceptual lo refiere de una manera muy, muy resumida, se ve con más detalle cuando se analiza NIF 9. Luego el capítulo 6 va a describir las diversas bases de medición que podríamos encontrar en las NIF. Básicamente hay dos grupos o dos grandes universos de bases de medición. Las mediciones que se basan en alguna forma de costo histórico y las mediciones que se basan en alguna forma de valor corriente. ¿Cuándo uso una medición basada en el costo histórico o cuándo una medición basada en el valor corriente? Depende. No es que uno es necesariamente y en todo lugar mejor que el otro, sino que depende de qué estoy tratando de representar. Por eso, un error conceptual que suele cundir por allí es que el objetivo de las NIF es llegar a medir todo a valor razonable. No, el propio marco conceptual lo desmiente, porque el marco conceptual reconoce que el valor razonable no es un criterio de medición apropiado para todo tipo de partidas ni para todo momento dentro de las distintas etapas del proceso de preparación de estados financieros.
El valor razonable, por ejemplo, podría no ser una buena base para medir inicialmente un activo no financiero, como puede ser una propiedad de inversión, pero puede ser una buena base para la medición posterior. O el valor razonable podría ser una buena base para la medición inicial de un activo financiero, como por ejemplo la compra de un bono, pero si luego la entidad compra el bono para mantenerlo y cobrar los flujos de caja, la medición posterior más apropiada para estimar flujos de caja va a ser el costo amortizado. Ahora, si lo mantiene un esquema de trading, también va a ser el valor razonable, con lo cual no es cierto que el objetivo de las NIF es llegar al valor razonable de algo. El objetivo de las NIF es básicamente permitirme preparar estados financieros, y los objetivos de los estados financieros es que el inversor pueda estimar flujo de caja y evaluar qué tan buena, qué tan mala es la gestión que llevan a cabo los que tienen a su cargo la conducción del negocio. ¿Mm? Luego el capítulo 7 se va a referir a presentación e información a revelar. Fíjense que estamos pasando por todas las operaciones que definen al proceso de preparación de estados financieros. En este punto se va a concentrar en los estados financieros como un acto de comunicación, ¿sí? Finalmente los estados financieros pretenden entablar una comunicación entre la entidad y quienes están fuera de la entidad, y por eso va a decir que para que esa comunicación sea efectiva, la entidad va a tener que centrarse en objetivos y principios de presentación y no tanto en reglas. Va a tener que clasificar la información de manera que agrupe partidas que sean agrupables, ¿no? Que no, por mezclar cosas que no tienen características similares, termine generando, en lugar de una partida apropiada, un problema para el que analiza la información. Y por lo tanto, no tengo que agregar la información, es decir, sumar partidas para llegar a rubros, de forma tal que esa agregación sea ensombrecedora del proceso de análisis. Entonces, la presentación no puede ser: me pongo en piloto automático, busco un modelo de estados financieros, completo una planilla y a todas las compañías le aplico el mismo modelo de presentación. Porque yo tengo que evaluar si se cumplen los principios para una presentación razonable. Cuando luego en el informe de auditoría decimos que la información está presentada razonablemente, es porque lo que finalmente consume el usuario es la información en la manera en la que está presentada. Si yo mido bien a los activos, pero voy a hacer un ejemplo muy brusco, ¿no? Mido correctamente los elementos de propiedad, planta y equipo y correctamente las propiedades de inversión, pero después los mezclo. Estoy seguro que, habiendo medido correctamente y mostrando el total del activo correcto, mostrando el patrimonio correcto, el resultado final correcto, esa agrupación no termina generando un conflicto para que el usuario pueda evaluar correctamente las perspectivas de entradas de efectivo hacia la entidad que informa. Claro, entonces uno ahí se empieza a dar cuenta que no es una cuestión formal o menor la manera en la que agrupo, la manera en la que presento. Si yo una partida que es un activo operativo corriente lo presento como un activo operativo no corriente, lo que estoy mostrando es que el net working capital de este año es menor, y al decir que es menor, estoy diciendo básicamente que lo que es menor es el capital de trabajo. Con lo cual podría concluir que a lo mejor o la empresa financia parte de sus necesidades operativas de fondo con patrimonio neto, o que la financia con deuda de largo plazo.
cuando a lo mejor las financia todas con capital de trabajo, porque el problema es que una partida que era activo corriente la clasifiqué inapropiadamente como activo no corriente. Y todo eso nubla el juicio del analista, nubla el juicio del inversor. ¿Mm? Por eso es que dentro del marco conceptual vamos a encontrar consideraciones particulares sobre cómo deberían o qué principios que regulan la presentación de activos y pasivos, la presentación de partidas de patrimonio, la presentación de ingresos y de gastos, y en particular sobre estos últimos, el marco conceptual va a establecer dos categorías dentro del resultado como un problema de presentación: los resultados que integran al resultado del periodo y las partidas del resultado que integran al otro resultado integral. ¿Mm? Por eso es un tema de ORI, no es que el ORI es patrimonio, no, el ORI es un resultado igual que es el ingreso por venta, pero que se lo presenta de una manera diferente. No es que no es resultado. ¿Mm? ¿Cuándo se presenta a una partida de resultados en el ORI en lugar de presentárselo como presentaríamos cualquier resultado convencional? Bueno, cuando una NIF lo diga de forma particular. No es que yo elijo esto va a ORI, no, no. Eso lo elige el IASBI cuando diseña la norma. Ahora, cuando el IASBI dice, cuando usted aplica el modelo de revaluación de propiedades, planta y equipo, los cambios de valor van a ORI, pero si usted aplica el modelo de valor razonable para las propiedades de inversión, los cambios van a pérdidas y ganancias, yo no puedo decir, ah, no, a mí me gustaría que las propiedades de inversión también vayan contra ORI. No, no, porque el ORI es una excepción prerrogativa del IASBI. Si el IASBI no dijo en una norma que hay que usar el ORI, no puedo yo inventarme lo que la norma no dice. ¿Mm? Del mismo modo que yo no puedo inventar el destino posterior del ORI una vez que lo acumulo en el patrimonio, ¿no? Vieron que el ORI o lo mantengo permanentemente en el patrimonio, o podría ser que tras un evento futuro lo deba reclasificar al resultado. Bueno, eso también lo debe decir cada norma que requiere el uso del ORI. No es que yo me lo voy a inventar. ¿Mm? Y finalmente el capítulo 8 del marco conceptual es un capítulo muy teórico porque habla sobre el concepto de capital a mantener, pero en la práctica de todo lo que dice y de las posibilidades y de las alternativas que plantea, lo importante que deberíamos quedarnos como idea es que las NIF implícitamente, no de forma explícita, porque el capítulo 8 no dice cuál debe ser el capital a mantener, sino que plantea en la doctrina contable cuáles son las alternativas de mantenimiento de capital. Pero no me dice si las NIF adoptan un modelo de mantenimiento de capital. Pero cuando uno revisa las NIF, llega a la conclusión que implícitamente adoptan un modelo de capital a mantener financiero. Este tema lo analizamos hace algunos años con unos colegas que en el año 2014 publicamos un trabajo en el Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas aquí en Argentina, que fue trabajo base del área 1 de ese congreso, que es el evento máximo de la profesión aquí en el país, y analizamos todos estos temas de las diferencias conceptuales que no están dichas en el marco conceptual, pero que tienen implicaciones prácticas en el análisis de las NIF. ¿Mm? Así que bueno, con esto estaríamos cubriendo todo lo que es contexto y marco conceptual. No sé si tienen alguna consulta para hacerme. Les agradezco mucho la atención, también a Jennifer por haber hecho de anfitriona de la actividad, y seguramente nos veremos en algún otro momento. ¿Sí? Que tengan una linda noche.